Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles nuevamente en este día. Espero que el Señor les haya guardado y que estén todos bien. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo juntos la clase número 7. Es la última clase del manual que se nos fue entregado. Y el tema es, ¿cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Recordemos que en las últimas clases de este manual hemos estado viendo algo siempre sobre el sufrimiento. Y pues esta es la última clase, la clase número 7. Y tiene que ver con el tema de cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento. Vamos a orar y vamos a pedir de Dios la guianza, la bendición para estos 30 minutos que vamos a estar compartiendo y yendo a través de la clase que corresponde para esta fecha. Señor que está en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has guardado. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, Señor, en los momentos difíciles. Y gracias porque tu misericordia ha sido siempre con nosotros. Te rogamos en este momento, Padre bendito, de que tú nos guíes en esta hora para que tu palabra pueda ser, Señor, presentada y asimilada por cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la idea central para la clase de este día es cada experiencia, aun si es difícil, es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada experiencia, aun cuando sea difícil, es una oportunidad para glorificar a Dios. Y la base bíblica que tenemos para esta clase es en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Así de que, por favor, si me pueden seguir con su vista, segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículos del 7 al 18. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la porción bíblica que corresponde para la clase de este día. Y como decía, está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. En su libro, en su manual, tienen ahí lo que se llama la aplicación para la vida. Y aquí el escritor hace una comparación con lo que sería la preparación de un atleta. Me gusta lo que aquí menciona y habla de una regla de las 10.000 horas. O sea que un atleta, aunque se sabe de que los atletas no cuantifican el tiempo que ellos realmente utilizan
en prepararse, en entrenar y hacer todas las cosas para llegar a la excelencia como tales, pero sí en las diferentes decisiones personales que ellos toman, las diferentes cosas que ellos hacen, muchas de ellas no muy agradables o muchas de ellas incluso dolorosas, no muy populares, pero las tienen que hacer porque ellos tienen la vista puesta en el final, en el fin. Y todo lo que ellos hacen en su vida es porque ellos están viendo el logro al final. Entonces, eso realmente compensa porque ellos están fijos los ojos en el galardón. Ellos se ven ellos mismos, digamos, corriendo una maratón o haciendo cualquier cosa en lo que es el atletismo, pero ellos ven el premio, ellos se visualizan ya en el podio recibiendo una medalla. O sea, todo eso, el sufrimiento, las decisiones que van a tomar, la disciplina que van a adoptar, se torna, no digo fácil, pero llevadera, porque ellos tienen su mente fija en ese momento cuando ellos pueden estar siendo galardonados después de haber alcanzado un triunfo. Ahora, si lo comparamos con nuestra vida cristiana, pues nuestra vida cristiana es lo mismo. A veces nosotros pasamos una serie de situaciones, pasamos una serie de problemas, dificultades, sufrimiento, pero si nuestra vista está puesta, si nuestra vida está cimentada, está firme en Dios y nuestra vista está firme y puesta en el autor y consumador de la fe, como dice Pablo, realmente el sufrimiento que podamos tener en esta vida va a ser llevadero porque nuestra vista está puesta en el galardón, dice Pablo. Entonces, es como una especie de comparación que quiero hacer. Ahora, tomando en cuenta la porción que acabamos de leer, Pablo habla ahí de muchas situaciones. Habla de muerte, de sufrimiento, de muchas cosas que quizá diríamos nosotros, pero ¿cómo yo puedo honrar a Dios con todas estas palabras que hasta cierto punto suenan como negativas? Bueno, porque la visión del fin es lo que determina la actitud ante los retos del presente. Repito, la visión del fin o del galardón es lo que determina la actitud ante los retos del presente. ¿Me entienden? O sea, cuando yo tengo los ojos puestos firmes en el fin, en el galardón, como dice Pablo, eso me va a dar a mí la actitud correcta para yo poder sobrepasar o poder vencer los obstáculos que el presente me trae. Y es allí donde nosotros podemos, en esa forma entonces, poder glorificar a Dios. Muchas veces nosotros, ante los sufrimientos y las dificultades, en vez de buscar a Dios en oración, en vez de decirle a Dios, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo agradarte en todo esto? ¿Cómo yo puedo honrar tu nombre a través de este sufrimiento, de esta dificultad? A veces lo que muchas veces nos pasa es que empezamos a renegar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Fulano, mira, se lo lleva suave, se lo lleva tranquilo, ¿y por qué yo? Pero el punto no es ese. El punto es que Dios trata con cada quien de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a como Él cree que es necesario. La forma que Dios trata conmigo, hermano, no es la misma forma que Dios va a tratar contigo. O la forma que Dios va a tratar contigo no es la misma forma que Dios va a tratar con aquel otro hermano. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente forma, de acuerdo, como digo, a su voluntad. Pero el que tengamos nosotros puestos los ojos en el galardón, en el autor y consumador de la fe, eso nos va a dar la actitud adecuada para poder sobrepasar o para poder vencer cualquier obstáculo en la vida presente. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es lo que tú quieres realmente lograr en la vida que estarías dispuesto a pagar cualquier precio? Que estarías dispuesto a pasar cualquier dificultad, estarías dispuesto a vencer cualquier obstáculo con tal de cumplir esa misión en tu vida. No me respondas, respóndete tú. ¿Cuál es la misión en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar en la vida antes que el Señor te lleve a su presencia? Bueno, si tienes la respuesta, quédate con ella. Y esa respuesta que tú te acabas de dar a ti mismo, por eso, ya determinando cuál es esa misión en la vida tuya,
tú vas a estar dispuesto, hermano, a sobrepasar cualquier obstáculo en la vida presente. Tú estarías dispuesto a cualquier sufrimiento, cualquier adversidad con tal de cumplir ese propósito en tu vida. Cuando leíamos recién la porción bíblica, Pablo habla, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder, el poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está haciendo referencia al Evangelio. El Evangelio es un tesoro que Dios ha depositado en vasos de barro. El barro es algo que se quiebra con facilidad, es algo frágil. Entonces, en esos vasos que somos nosotros, Dios ha puesto ese tesoro del Evangelio, para que a través de nosotros ese tesoro sea expuesto, sea predicado, sea llevado a las personas que lo necesiten. Pero ¿por qué habla aquí Pablo de que ha sido puesto en vasos de barro? Bueno, la respuesta está en la siguiente frase. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, sabiendo que ese tesoro ha sido puesto en vasos de barro, en containers de barro, como somos nosotros, frágiles, imperfectos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, dice, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuál es la diferencia entre ser atribulado y vivir angustiado? ¿Cuál es la diferencia entre ser atribulado y estar angustiado? Bueno, el ser atribulado es una situación difícil que te llega. Y eso Dios lo manda para, decíamos la vez pasada, para que nuestra fe crezca, para fortalecer nuestra fe, para forjar nuestro carácter, para enseñarnos algo útil a nuestra vida. Ahora, ¿qué es vivir angustiado? Estás atribulado y además estás angustiado. Angustiado es cuando el individuo, la persona, está amedrentado, está angustiado, no sabe qué hacer, no tiene la respuesta a la situación que está pasando, está angustiado, está preocupado. ¿Ves la diferencia? Entonces, pero si tú buscas a Dios, vas a estar atribulado, sí, pero no vas a estar angustiado. Vas a estar dependiendo de Dios, esperando que en su momento Dios te va a dar la victoria. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Ahora, tienes un tesoro de Dios que compartir. ¿Cuál es ese tesoro? Es el Evangelio. Tienes la fortaleza de Dios para persistir hasta el fin. Y luego tienes, dice, la invitación de Dios para vivir en Jesús. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Él. Entonces, ese es el punto. Tienes un tesoro que compartir, de Dios que compartir. Tienes la fortaleza de Dios para persistir hasta el final. Y tienes la invitación de Dios para vivir en Jesús. Son 3 puntos bien importantes. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que nosotros tenemos un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos que tenemos que compartir. Tenemos también la fortaleza de Dios para persistir hasta el final. Dice la palabra que Dios, a través de su Espíritu, nos da la fortaleza, nos da la solidez para que podamos persistir y que estas aflicciones no nos separen del amor de Dios. Y dice Pablo, ni tribulación, ni aflicción, nada de esta tierra, ni de lo que está bajo la tierra, ni en los cielos, ni debajo en el mar, ni debajo del agua, nada, 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 ni lo profundo, ni lo bajo, nada, 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 ni enfermedad nos puede separar del amor de Dios. Entonces, tienes una invitación de Dios para vivir en Jesús también. Dios nos manda
a que todas estas circunstancias no nos aparten de vivir una vida en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como hijos de Dios es parecernos cada día más a Jesús. Esa es nuestra medida, parecernos cada día más y más y más a Jesús. Ahora, una pregunta más. ¿Qué te impide sufrir por amor a los demás? Porque dice el versículo del 12 al 15, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, Pablo dice, todo lo que sufrimos, lo sufrimos por amor a vosotros. La pregunta es, ¿qué te impide sufrir por amor de los demás? Una pregunta bastante fuerte. Muchas veces nosotros, a veces nos decimos, bueno, pero ¿cómo a veces el mundo, o me refiero yo a la gente que no conoce al Señor, parece que fuese un poco más sensible que nosotros, que conocemos el amor de Dios, ante las necesidades de aquellos menos afortunados? Entonces a veces como que no hay una coherencia ahí en ese punto, como que no concuerda, como que no cuadra el hecho de que aquel que no conoce a Dios parece más sensible ante el dolor ajeno que nosotros que conocemos a Dios, que debería ser todo lo contrario. Porque Jesús mostró compasión por los necesitados. Jesús mostró compasión por los enfermos. Jesús mostró compasión por los pobres. Entonces, si nuestro objetivo es parecernos más a Jesús, ¿cómo es que a veces nosotros somos indiferentes ante el dolor ajeno? Ahora en esos días de gran necesidad, yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha puesto en tu vida, en tu camino, para que tú puedas mostrar amor por los demás. Y si has dicho sí a ese llamado, gloria a Dios. Pero si no, pues todavía hay una segunda oportunidad para que podamos reaccionar ante estas circunstancias tal y como Dios quiere que reaccionemos. La pregunta es, ¿pero qué nos impide o qué te impide sufrir por amor de los demás? Pareciera de que, bueno, yo estoy bien, gracias, y no me importa mucho cómo está el otro. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser sensibles al dolor ajeno. Tenemos que ser sensibles ante el dolor de aquellos, y más aún si no conocen a Dios. Yo pienso que nuestra responsabilidad es aún mayor. Ahora, tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. Escucha bien. Tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. Tu fe necesita que los padecimientos vayan seguidos de palabras. Tu vida debe ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. Repito, tus pruebas y tus padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. Tu fe necesita que los padecimientos vayan seguidos de palabras. Y tercero, tu vida debe ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. ¿Ves? Es lo que decía hace un momento. Y es lo que Pablo dice. Dice, nosotros sufrimos todo lo que sufrimos, dice Pablo, por amor a vosotros. Ahora, dice el número 3 acá. Tu vida, mi vida, nuestra vida, tiene que ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a mostrar, dice Juan, en las epístolas de Juan dice, porque si amamos, mostramos o demostramos, damos a conocer que Cristo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios es amor. Y si nosotros mostramos amor por el prójimo, por los demás, estamos dando evidencia, estamos diciendo que Dios mora en nosotros. Pero si sucede todo lo contrario, por más que digamos que somos cristianos, la gente va a decir, bueno, pero tus acciones no dicen eso, tus acciones dicen todo lo contrario. Por eso es que dice acá el escritor de la lección
Y es una parte súper importante de que dice que nuestra vida tiene que ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. Y luego la primera, la repito nuevamente, dice, tus pruebas y padecimientos son un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo puede ser mi sufrimiento, mi padecimiento, mis pruebas, una herramienta o un instrumento en las manos de Dios? ¿Cómo tú crees? ¿Cómo te explicas eso? De que mis pruebas y padecimientos son una herramienta en las manos de Dios. Simple, hermano, simple. Porque a través de las pruebas y los padecimientos, para empezar, Dios va a fortalecer nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Y en la forma en que nosotros reaccionemos ante esas circunstancias y dificultades, es que se va a poner en evidencia realmente en quién creemos y quiénes somos, de qué estamos hechos, quién es nuestro Dios. Y a través de ello, la gente va a poder glorificar a Dios por nuestra actitud. Si imaginamos un poquito cuál fue la actitud de Jesús desde el momento que fue aprendido hasta el momento que fue clavado en la cruz del Calvario, dice la palabra que él dice que no abrió su boca. Como cordero dice que es llevado al matadero, dice no abrió su boca. Lo bofetearon, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, lo hicieron cargar su cruz. Todavía llegan al monte Calvario y lo clavan en la cruz. Dice que hasta allí, dice, él no abrió su boca. Él podía haber pedido a Dios Padre, Padre, envía una legión de ángeles y destruye todo esto que me están golpeando, me están maltratando. Pero dice que él no abrió su boca. ¿Y cuál fue las palabras del centurión? Este, dice, realmente era hombre santo. Este realmente era el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo el centurión. Cuando vio que al final ya todo había pasado, había sido crucificado, pero dice que en todo el trayecto, en todo el proceso de que lo juzgaron y lo golpearon y lo hicieron todo lo que hicieron con él, dice que él no abrió su boca. Su actitud fue, él estaba consciente de que para eso había venido. Fue algo difícil para él, para pasarlo como hombre, tanto que antes de ser aprendido, él fue al monte a orar y le dijo, Señor, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, sin que la tome, que pase, pero que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. Él sabía lo que había venido. Y por eso es que él tenía los ojos puestos en el fin, en el galardón. Y por eso es que su actitud fue la correcta. Ahora nosotros, si tenemos la vista en el galardón, como dice Pablo, lo que el tiempo presente nos pueda presentar o nos pueda traer, lo vamos a poder llevar con la ayuda de Dios a través de su Espíritu, puesto los ojos en el galardón, y lo que pase en la vida presente lo vamos a poder llevar sabiendo que todo eso es un instrumento en las manos de Dios para nuestro bien. ¿Cuál es la meta o el galardón que anhelas para tu vida? ¿Cuál es la meta o galardón que tú anhelas para tu vida? En los versículos 16 al 18 de 2 Corintios 4 dice así: por tanto, dice Pablo, no desmayamos, aunque este cuerpo, dice, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, dice Pablo, que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, nuestra actitud tiene que ser esa, no quitando los ojos del galardón, sabiendo que aunque este cuerpo, dice Pablo, se vaya deteriorando, el interior se va renovando, se renueva día en día. Y esta tribulación pasajera, dice Pablo, produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque cada día vemos victoria tras victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no mirando las cosas que se ven, porque esas son las que son temporales, sino más bien, dice, las cosas
aquellas que no se ven, dice, porque esas son las cosas eternas. La pregunta vuelvo a hacerla nuevamente. ¿Cuál es la meta o el galardón que tú anhelas para tu vida? ¿Cuál es ese galardón? ¿Cuál es el galardón? Estar un día en la presencia del Señor y que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco he sido fiel, ven, sobre mucho te pondré. Y que el Señor diga, entra al gozo de tu Señor. O será aquello de que tú digas, bueno, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto, me espera el galardón que Dios tiene preparado para todos aquellos santos del Señor. ¿Cuál es la meta o cuál es el galardón que tú anhelas en tu vida? El que cuando partas de acá se diga de ti por el legado que tú has dejado, el legado que tú has dejado, que digan, este realmente fue un hombre de Dios. Este fue un individuo que supo soportar la aflicción, mantener una actitud adecuada ante la adversidad, porque Dios estaba con él. Para mí ese sería realmente mi meta. Y yo le pido a Dios que me ayude cada día, que me forme cada día, que quite de mí todo aquello que impide de que yo pueda agradarle a Dios en todo, y que cuando esté listo para partir de esta tierra, yo pueda decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y yo le pido a Dios, Señor, que durante el tiempo de aflicción, el tiempo de la prueba, el tiempo del sufrimiento, del padecimiento, te ruego, Padre, te ruego, Dios mío, de que mi fe no falle. Y como dice el título de la lección, que en medio de todo eso nosotros podemos honrar. Nosotros podemos honrar a Dios a través del sufrimiento, del padecimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos realmente honrar a Dios a través del sufrimiento? Es buscándole. Sabiendo que todo esto es temporario. Sabiendo que todo esto también va a pasar. Sabiendo que nuestra vista tiene que estar puesta en el galardón. Sabiendo que nuestra vista tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Y todo lo demás es pasajero. No fijándonos en las cosas que se ven, porque esas son temporales, dice Pablo. Más bien, teniendo a pecho aquello que no se mira, pero que se lleva en el corazón, porque eso es realmente lo eterno. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos importancia. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, no desmayaré. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, los experimentaré desde la perspectiva correcta. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y espiritual. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, no desmayaré. Porque tú sabes que estás honrando a Dios. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, los experimentaré desde la perspectiva correcta. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y espiritual. La pregunta es, ¿dónde enfocas tu mirada cuando experimentas tribulación? ¿Dónde enfocas tu mirada cuando experimentas tribulación? ¿En lo eterno y espiritual, como dice Pablo? ¿O en lo pasajero? ¿O reniegas? ¿O dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿O dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿O dices, Señor, ya no aguanto? O hay gente que aún le dice, Señor, ya llévame, ya no puedo más. Pero si nosotros estamos conscientes de que nuestros sufrimientos glorifican a Dios, vamos a permanecer. Como decía Pablo, yo le pido a Dios que quite de mí este aguijón, pero Él me ha dicho de que me baste su gracia. Entonces dice Pablo, pues entonces me gloriaré más en esto, dice, porque cuando soy débil, dice, cuando soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
O sea, cuando nosotros vemos a Pablo, Pablo tenía una perspectiva correcta de todo lo que pasaba en su vida. Por eso Pablo dice, yo sé vivir, Dios me ha enseñado a vivir en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad. O sea, Pablo había sido enseñado por Dios a vivir en cualquiera que fuese la circunstancia. Pablo glorificaba a Dios en cualquier circunstancia que se encontraba. Si era de alegría, Pablo glorificaba a Dios. Si era de prueba, Pablo glorificaba a Dios. Si era de angustia, de sufrimiento, Pablo glorificaba a Dios. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es eficaz, Señor. Gracias porque es verdad. Y gracias, Padre, porque aún en los sufrimientos, Señor, en las pruebas, en las dificultades, Padre, esas son herramientas en tus manos para hacer a nosotros las personas que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, porque aún en medio del sufrimiento, de la prueba, podemos honrar y glorificar tu nombre. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas esta palabra, que pueda, Señor, hacer el trabajo para el cual tú le enviaste. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas, que tú les guardes y que tú, Señor, nos ayudes a ser cada día mejores hijos tuyos y que tú nos enseñes, Padre, a través de tu Espíritu y tu palabra, a poder glorificarte y honrarte en cualquiera que sea la circunstancia en la cual nos encontremos. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Gracias.